Ciclos biogeoquímicos. Los microorganismos desempeñan funciones esenciales en el reciclaje de los elementos, especialmente en el caso del carbono, el azufre, el nitrógeno y el hierro. El estudio de estas transformaciones químicas se denominan biogeoquímicas. Un ciclo biogeoquímico define las transformaciones de un elemento clave catalizadas mediante agentes biológicos o químicos. Los ciclos biogeoquímicos normalmente transcurren a través de reacciones de oxidación y reducción, a medida que el elemento se desplaza por el ecosistema. Por ejemplo, el azufre en forma de sulfuro de hidrógeno lo oxida a azufre y sulfato, una gran cantidad de microorganismos fotótrofos y quimiótrofos. El sulfato es un nutriente clave para las plantas que también se puede reducir a sulfuro por la acción de las bacterias reductoras de sulfato, lo que cierra el ciclo biogeoquímico del azufre al regenerar sulfuro de hidrógeno. Muchos microorganismos diferentes participan en las reacciones de los ciclos biogeoquímicos y en la mayoría de los casos los microorganismos son los únicos agentes biológicos capaces de regenerar los elementos en la forma que necesitan otros organismos, especialmente las plantas. El ciclo del oxígeno es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, aire, la litosfera, corteza terrestre y la biosfera, suma de los ecosistemas. Al igual que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, es un ciclo gaseoso. Esto significa que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizado directamente desde ella sin estar combinado con algún otro elemento. El oxígeno es un elemento químico no metal que naturalmente se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos. Constituye alrededor del 20% de la atmósfera de la Tierra y las plantas son las únicas capaces de producirla como producto de su proceso de fotosíntesis. Solo el nitrógeno supera el oxígeno en abundancia en la atmósfera. En la biosfera, la capa en donde habitan los seres vivos en el planeta, las aguas son las principales generadoras de oxígeno, pues las algas reemplazan el 90% de todo el oxígeno que se usa. Las plantas terrestres hacen el resto. Se sabe que hace millones de años, cuando la Tierra era aún joven, organismos primitivos que comenzaron a realizar la fotosíntesis permitieron que el oxígeno creciera en abundancia y que criaturas con vida pudieran existir a través del complejo proceso de la evolución. Los seres vivos dominaron el planeta, por lo tanto, la existencia de oxígeno en la atmósfera es gracias a la actividad fotosintética de muchos organismos. ¿En qué consiste? Las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis que se libera al aire. El oxígeno pasa entonces a la atmósfera. Los animales, los seres humanos y demás seres vivos autótrofos y heterótrofos que respiran obtienen oxígeno, y este pasa a su cuerpo, donde es llevado a las células y tejidos para que estos puedan funcionar. Una vez que ha sido utilizado, regresa al aire como desechos de la respiración en forma de dióxido de carbono. La unión del carbono con el oxígeno. Las algas en los océanos y las plantas verdes de la tierra absorben el dióxido de carbono y lo usan durante la fotosíntesis para sintetizar proteínas y conseguir la glucosa que necesitan para vivir. De nuevo, como resultado de la fotosíntesis, las plantas liberan oxígeno al aire. Así se completa el ciclo. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un constituyente clave de las células y se puede encontrar en varios estados de oxidación. Asimismo, en este ciclo se dan tres transformaciones microbianas, como lo son la nitrificación, desnitrificación y fijación del nitrógeno. En primera instancia, hay que destacar que el nitrógeno es un átomo de mucha importancia para la vida, aunque no debe consumirse en gran cantidad, y lo ingieren los seres vivos a través de los alimentos. Hablando exactamente del ciclo del nitrógeno, hay que decir que este no es más que un proceso donde el componente fundamental de la materia orgánica, nitrógeno, circula a través de diversos seres vivos. Nos encontramos entonces con el proceso de fijación del nitrógeno, el cual se da por medio de bacterias, hongos y cianobacterias. Cuando hablamos de fijación nos referimos más exactamente a que va a ser absorbida por organismos vivos e incorporarse en sus células. El nitrógeno también puede fijarse cuando las descargas eléctricas o rayos lo convierten en ácido nítrico,
el cual se disuelve con la lluvia y cae al suelo y es absorbida por las raíces de las plantas, lo que deja claro que en esta etapa de fijación la molécula de nitrógeno se convierte en nitrato, el cual gracias a las acciones de los organismos fijadores está disponible para las plantas y animales. Entonces estos seres vivos producen desechos tóxicos si no los expulsan al medio, y la mejor forma de hacerlo es en forma de ion nítrico y de amoníaco, el cual es transformado por acción de las bacterias nitrificantes en nitratos absorbibles por las plantas. Es decir, se da el estado de nitrificación, el cual es realizado por bacterias Nitrobacter. Hay que tener en cuenta que en este punto del ciclo pueden ocurrir dos cosas. Primero, que el nitrógeno vuelva a entrar a la planta y por ende a los animales, o se da la desnitrificación, lo que quiere decir que este nitrógeno se pierde de los organismos y vuelve a la atmósfera en forma de molécula N2, molécula de nitrógeno, y el ciclo inicia nuevamente. Hay que tener en cuenta que la desnitrificación no la causan los mismos que nitrifican, sino que lo hacen bacilos y pseudomonas. Establecido esto, queda claro que este ciclo del nitrógeno es muy importante e indispensable para la vida. El ciclo del carbono. Este comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener vida, ya que describe el movimiento de carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluyendo los sumideros de carbono. El carbono se encuentra en la atmósfera como carbono gaseoso, donde las plantas toman el dióxido de carbono directamente del medio donde viven y con él fabrican carbohidratos y algunos líquidos durante la fotosíntesis. Es decir, al alimentarse de plantas, los animales digieren los compuestos complejos elaborados a partir del dióxido de carbono y agua, donde el dióxido de carbono regresa a la atmósfera a través de la respiración de los seres vivos por la desintegración bacteriana. Mi nombre es Luis Eduardo Mendoza Hernández. Hoy les estaré hablando un poco acerca del ciclo del hierro. Cabe resaltar que el hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. En la superficie de la Tierra el hierro se presenta en dos estados de oxidación, ferroso y férrico. Existe un tercer estado de oxidación que solo se produce por la actividad humana, por la fundición de las menas de hierro para formar hierro fundido. En la naturaleza el hierro se recicla entre las formas ferrosa y férrica principalmente, cuyas relaciones redox incluye tanto oxidación como reducción. La reducción bacteriana del hierro nos dice que algunos microorganismos utilizan el hierro férrico como aceptor de electrones en la respiración anaeróbica. La respiración anaeróbica nos dice que es un proceso biológico de oxidorreducción de monosacáridos y otros compuestos en el que el receptor terminal de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno y más generalmente una molécula orgánica. Por otro lado, el ciclo del hierro lo podemos evidenciar prácticamente en los suelos encharcados, ciénagas y sedimentos lacustres como ciénagas. El movimiento de las aguas del fondo ricas de hierro en las ciénagas anóxicas o en los suelos encharcados dan lugar al transporte de cantidades considerables del hierro ferroso. Cuando estas aguas cargadas de hierro alcanzan las regiones óxicas del hierro ferroso, oxidan químicamente o por la acción de las bacterias del hierro. Entonces los compuestos férricos se precipitan y forman depósitos de hierros marrones. Las imágenes tomadas nos reflejan un poco acerca del ciclo del hierro en las ciénagas y en lugares encharcados para evidenciar un poco más acerca de la temática que estamos tratando. Un método para la evidencia de este ciclo se nos reduce en los suelos encharcados entre aguas negras y desechos tóxicos por la humanidad. Mi nombre es Somiro Martínez y hoy les vengo a hablar acerca del ciclo del azufre. Bueno, las transformaciones del azufre debido a los microorganismos son aún más complejas que las del nitrógeno debido
al gran número de estados de oxidación del azufre y el hecho de que algunas de sus transformaciones se producen de manera abiótica. La mayor parte del azufre de nuestro planeta se encuentra en sedimentos y en rocas, en forma de minerales de sulfato, principalmente el yeso, y minerales de sulfuro, perita, aunque el mar constituye el depósito más importante de azufre para la biosfera del planeta. Las bacterias productoras de sulfatos son un grupo grande y variado y están ampliamente distribuidas en la naturaleza y sin embargo en muchos hábitats anóxicos como los aguas dulces y muchos suelos la reducción del sulfato se ve limitada por escasez de sulfato. Más aún, como para mantener la reducción del sulfato se necesitan donadores de electrones orgánicos, solo se puede producir cuando hay cantidades significativas de productos orgánicos. En los sedimentos marinos, la tasa de reducción de sulfato está normalmente limitada por el carbono y se puede aumentar significativamente al añadir materia orgánica. Esto es importante porque el vertido de aguas residuales, lodos y basuras en el mar aumenta la notabilidad de la cantidad de materia orgánica de los sedimentos y la desencadenada reducción de sulfato. Como el sulfuro es tóxico para muchas plantas y animales, la formación por la reducción de sulfato posiblemente sea peligroso. El sulfuro se destoxifica habitualmente en el ambiente al combinarse con el hierro y al formar los minerales insolubles de hierro, perita. El color negro de los sedimentos sulfúricos se debe a estos minerales de sulfuros metálicos. En condiciones óxicas, el sulfuro se oxida rápidamente y espontáneamente. El pH neutro. Las bacterias quimiólotrofas que oxidan el azufre, que en su mayoría son aerobias, catalizan la oxidación del sulfuro. Sin embargo, debido a la rapidez con la que se produce la reacción química, las bacterias oxidan cantidades significativas de sulfuro solo en las zonas en las que el ácido sulfúrico procede de las zonas anóxicas más profundas. Se encuentra con el oxígeno que desciende de las zonas óxicas. Además, si hay luz, se puede producir la oxidación anóxica del sulfuro catalizada por las bacterias verdes y púrpuras del azufre. El azufre elemental es químicamente estable, pero se oxida por la acción de bacterias quimiólotrofas que oxidan el azufre. Bacterias como Thiobacillus y Aciditiobacillus, entre otras. El azufre elemental es insoluble y por eso las bacterias que lo oxidan se adhieren fuertemente a los cristales de azufre para obtener sus tratos. La oxidación del azufre elemental forma ácido sulfúrico y realiza la disminución característica del pH del ambiente. El azufre elemental se añade a veces a los suelos alcalinos para bajar el pH, confiando en que los oblicuos y los thiobacillus se encarguen del proceso de acidificación. El azufre elemental puede ser tanto reducido como oxidado. La reducción del azufre a sulfuro, una forma de respiración anaerobia, es un proceso ecológico importante, especialmente entre las arqueas hipertermófilas, entre otros. Aunque las bacterias reductoras de sulfato también llevan a cabo esta reacción. El grueso de la reducción del azufre en la naturaleza lo realizan probablemente organismos filogenéticamente distintos que son incapaces de reducir el sulfato. Sin embargo, los hábitats de los reductores de azufre son por lo general los reductores de sulfato,
De manera que desde el punto de vista ecológico los dos grupos coexisten y forman una especie de gremio metabólico. Muchísimas gracias.